Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresá en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Seguimos en La Mira con Fede Comesaña. Fede. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Y como invitada la economista Florencia Carriquiri de Exante. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, zafamos de la recesión, pero el crecimiento que se prevé es muy moderado, ¿no? Exactamente, es uno de los grandes desafíos que tiene Uruguay y por eso queríamos invitar a Florencia para hablar de este tema, no solo para ver las perspectivas de corto plazo en torno al crecimiento económico, sino también de largo plazo, porque muchas veces hablamos del reparto de la torta, pero lo más importante es engordarla, hacerla crecer y por lo tanto tener más oportunidades y estar más cerca del desarrollo. Entonces, en ese sentido, entender, bueno, cuál es la situación actual, cómo nos deja parado este último dato y sobre todo las perspectivas para este año. Bien. Bueno, a ver, como decía Gabriel, zafamos de la recesión. Sí, de alguna manera este dato de enero-marzo de este año fue algo mejor de lo que se estimaba en general, de lo que estimábamos nosotros en Exante en particular. La economía creció casi 1% frente al cierre de 2022, después de 2 trimestres donde venía en contracción, configurando una recesión, digamos. La economía dejó de caer y las perspectivas para este año son de que probablemente vamos a ver a la actividad económica creciendo al menos moderadamente. Nuestras proyecciones, de hecho, contemplan que quizás el segundo trimestre sea un trimestre de peor desempeño porque la sequía va a volver a pegar en las estadísticas de abril-junio bastante significativamente, pero esperamos que apertura de segunda planta de UPM mediante y rebote post-sequía, que esperemos en algún momento finalice, deberíamos ver a una economía creciendo también en el segundo semestre del año y probablemente a un ritmo también relevante. Dicho eso, promedio del año 2023 probablemente va a ser un año de poco crecimiento, ¿no? Una tasa en el eje del 1% es lo que nosotros estamos estimando. Ustedes, 1%. 1% para el promedio 2023. Cuando lo comparemos con el promedio de 2022, ¿no? Que al terminar en caída nos dejó lo que llamamos un efecto arrastre negativo, digamos, para este año, ¿no? Hay dos elementos que están muy sobre la mesa y los dos tienen que ver un poco con el escenario de precios. Los salarios, por un lado, y la negociación salarial que inicia este año y que por ahí también condiciona en alguna medida estos procesos. Y lo otro, el tipo de cambio, como algo que también está sobre la mesa para afectar este crecimiento de corto plazo. ¿Cómo ven esos dos elementos? Sí, son dos ingredientes obviamente bien importantes de la coyuntura macroeconómica. A nivel de salario, como decías, vamos a tener sobre mediados de año el comienzo de una nueva ronda de negociación salarial. Ya desde la segunda mitad de 2022 venimos con los salarios en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo tendiendo a recuperarse lentamente y nosotros esperamos que esa tendencia, de hecho, probablemente se profundice también en este 2023. Todavía resta por conocerse las pautas que van a regir la negociación, probablemente sobre fin de este año, inicio del mes que viene, deberíamos ya conocerlas, pero el gobierno ha sido bastante categórico en ese sentido, en su compromiso de que se recuperen los salarios reales perdidos durante la pandemia y eso nos hace pensar que es probable que veamos entonces una recuperación salarial bastante relevante ya en este 2023 y probablemente también en 2024. En ese sentido, ¿ustedes piensan que el gobierno va a cumplir con el compromiso? Probablemente sí. La baja de la inflación también está ayudando a eso, ¿no? Ahí empiezan a interactuar un poco las dos cosas. Con el dólar como lo tenemos, probablemente la inflación va a tener un descenso, quizás incluso algo más importante, salvo que esto cambie mucho, de lo que se preveía hasta hace algún tiempo atrás. Nosotros estamos proyectando una inflación apenas arriba del 6%, o entre el 6 y el 6,5% para el cierre de este año. Y eso, incluso con salarios nominales que no se aceleren, nos va a dejar una recuperación del poder adquisitivo de los salarios este año que nosotros estimamos en el eje del 3%, digamos, ¿no? Es un rebote bastante significativo. Y en 2024, con una suba quizás algo menor en magnitud, pero probablemente arriba del 1,5% también, estaríamos ya recuperando de alguna manera lo perdido en la pandemia. ¿Las previsiones son seguir con un dólar planchado? Bueno, nuestras estimaciones tienden a esperar que el dólar empiece a subir, aunque sea de forma lenta, en algún momento, pero la verdad es que, y siendo completamente honesta, nos ha sorprendido la firmeza que ha mantenido
la moneda nacional en estos meses, ¿no? Estamos con el dólar, de hecho, coqueteando con los 38 pesos en estas últimas jornadas. No era lo que estábamos esperando. Muchos de los fundamentos que jugaron en la apreciación de la moneda en 2021, 2022, ya no están actuando u operando de la misma manera. No estamos viendo un gran dinamismo exportador. Las exportaciones empezaron a bajar. La inversión está firme, está más firme de lo que preveíamos, incluso pese a que ya están bajando en intensidad las inversiones asociadas al proyecto de UPM, pero difícilmente van a crecer al ritmo que lo vinieron haciendo en los últimos 2 años, con toda la inversión del proyecto de UPM y del ferrocarril central alcanzando los picos en estos últimos dos años, con lo cual del lado de los flujos no estamos viendo lo mismo que vimos en 2021 y 2022, y sin embargo seguimos con un dólar realmente muy, pero muy y esos muy precios bajo, relativos, ¿no?, respecto al resto del mundo, o sea, el tipo de cambio, ¿nos están hoy jugando una mala pasada en torno al crecimiento? Es decir, ¿es un cuello de botella que tenemos hoy en día? A ver, nosotros tendemos a pensar que va a ser un desafío para Uruguay el retomar tasas de crecimiento altas con estos niveles de competitividad, ¿no? Estamos con un retroceso en materia de competitividad de precios, ya no con los vecinos, que obviamente es un partido que tenemos bastante perdido hace tiempo, pero cuando lo miramos con otras referencias, con Europa, con Australia y Nueva Zelanda, que son competidores muy importantes, con la propia China, la verdad es que hemos perdido de nuevo mucho pie en materia de competitividad de precios también con todas esas referencias. Y si bien del lado de las exportaciones vamos a ver el impulso de la celulosa este año por una nueva planta, estamos viendo muy buen desempeño de las exportaciones de servicios en general, y la verdad que nos parece que es un escenario que para el desempeño exportador de estos próximos años plantea por lo menos un interrogante importante, ¿no? Y más allá de los vaivenes de la coyuntura, que bueno, el año pasado fue un año de alto crecimiento, este año es un 1% alrededor, como vos decías, pero cuando se mira un poco más para adelante, también el crecimiento parece ser bastante magro. Entonces, bueno, ahí entender un poco qué es lo que está trancando o cuál es la limitante que tiene Uruguay para alcanzar tasas más aceleradas que permitan también acelerar el crecimiento en la calidad de vida de la gente. Sí, a ver, obviamente que más allá de cómo juegue el escenario externo, que siempre es relevante, cuando uno mira al interior de Uruguay, claramente Uruguay tiene un gran debe en lograr tasas de crecimiento firmes y sostenidas, que no sean impulsadas por viento de cola, como le dijimos, ¿no? Durante la década del 2004-2014 tuvimos un crecimiento excepcional en un contexto externo muy, pero muy favorable. También veníamos de una situación donde teníamos mucha gente para volver a incorporar al mercado de trabajo, ¿no? Cuando uno piensa esto desde el lado de la oferta, ¿uno cómo crece? Bueno, incorporando más empleo, incorporando más capital y mejorando la productividad, claro, ¿no? Eso es lo que nos dicen, digamos, son los factores del crecimiento del lado de la oferta. En esta pospandemia también tuvimos nuevamente un gran impulso del lado del empleo, incorporando nuevamente, volviendo nuevamente a recuperar empleo perdido durante la crisis de la pandemia. Tuvimos también buenos niveles de inversión, o relativamente buenos niveles de inversión para lo que es nuestra historia, con todo lo que fue el proyecto de UPM y las infraestructuras asociadas. Ahora, mirando para adelante, ya no vamos a tener probablemente hacia adelante, y la demografía nuestra en eso no nos ayuda, mucho para crecer del lado de incorporar más trabajadores a la economía, y eso nos deja con la necesidad imperiosa de empujar a la economía con más inversión y con más productividad, ¿no? Y bueno, ahí está el gran desafío. Bueno, el tema productividad y el crecimiento del empleo. No es que estamos asistiendo a un aumento del empleo, pero empleo de baja calidad. Exacto, y sí, con a ver. escasa productividad. El crecimiento del empleo en esta pospandemia ha sido, el Cuesta Duarte creo que publicó algún informe en ese sentido, las estadísticas del INE, elaborado de hecho a partir de las estadísticas del INE, ha sido un crecimiento del empleo en general, sí, de baja calificación y por ende bajo ingreso también, y ahí tenemos todo un desafío. El desempleo, o el corazón del desempleo en Uruguay está focalizado en personas de baja calificación, de bajo nivel educativo, y eso hace que sea particularmente difícil seguir incorporarlos exitosamente
al mercado laboral, ¿no? Sí, incluso pensando en que tampoco se puede apostar el crecimiento en incorporar más trabajadores cuando estamos en niveles de ocupación también históricamente altos. Históricamente altos, niveles de participaciones, niveles de actividad que son históricamente altos y comparativamente altos a nivel internacional. La tasa de actividad en Uruguay es alta. Tenemos todavía una oportunidad en incorporar más mujeres y para eso hay todo otro tema, otro área de desafíos, ¿no? Todo el tema de cuidados y cómo lograr que realmente la mujer se pueda incorporar más exitosamente al mercado laboral, pero estamos de todas maneras con niveles de actividad que son altos en una comparativa internacional, niveles de empleo que para nuestra historia son relativamente altos, y desde ese punto de vista es que decíamos, bueno, para seguir creciendo, para lograr crecer sostenidamente a tasas que de alguna manera nos permitan pensar o soñar con el desarrollo, con incorporar con lograr mejoras sociales tan necesarias en nuestro país. Y bueno, necesitamos realmente transformarnos en un país donde la inversión sea sustantivamente más alta que la que tenemos y donde la productividad en esta combinación del capital y del trabajo crezca mucho más de lo que lo ha venido haciendo. O sea que no alcanza con crear más empleos como el empleo promedio que hay hoy en Uruguay, sino que hay que crear empleos de mejor calidad incluso, que eso implica que la gente también tenga las capacidades para poder ocuparlas que hoy no tiene. Y ahí caemos nuevamente en el problema de siempre, ¿no? Que es la educación y el lograr realmente una mejora sustantiva en lo que es la calidad de la educación y la cantidad de educación también para algunos segmentos de la población. Es decir, que las medidas de fondo que nos podrían asegurar una mejora en la producción son medidas que no van a dar resultados de un día para el otro, porque un cambio profundo en la educación, suponiendo que el problema fuera la educación, que no es el único, pero es bien importante. Que no es el único, no va a ser rápido. No va a ser rápido. A ver, pero como todos los problemas, desde el momento uno hay que empezar, porque si uno espera a que empiece a tener sus frutos, a ver, ya se debería estar actuando. A ver, el gobierno está intentándolo hacer, pero todos sabemos que no es un tema sencillo, pero trabajar en la educación debería ser prioridad permanente, digamos, y eso es así, necesariamente. Después, obviamente, promover un mejor clima de inversiones, atraer inversiones, lograr una mayor productividad también vía la incorporación de más capital por trabajador es otro desafío, y para eso hay otra serie de reformas en las que también se tiene que estar trabajando ya, ¿no? En ese sentido, ¿dónde están los cuellos de botella? A ver, claramente Uruguay tiene problemas varios, algunos estructurales, su tamaño, su escala es un tema para atraer algunas inversiones. La inserción regional, como todos sabemos hoy, es por demás fallida, con lo cual aquella promesa de decir, bueno, vengan a instalarse en Uruguay, que va a ser la puerta de acceso para el mercado brasileño y el argentino, hoy ya no es una promesa creíble, digamos, y en ese sentido es que muchos analistas insistimos en la importancia de una mayor apertura de la economía que nos dé un mejor acceso para quienes ya están, para los empresarios que ya están en el país y para atraer más inversiones a Uruguay. La apertura regional, entonces, la apertura más allá de la región nos parece que es clave para atraer más inversiones. El lograr también mayor eficiencia en una cantidad de sectores no transables de la economía que tienen problemas importantes de eficiencia en nuestro país también es importante. A nivel del mercado laboral hay muchas cosas para mejorar en cómo funcionan hoy las negociaciones salariales. Hay varias cosas en las que se tiene que trabajar y probablemente simultáneamente. Eso a Uruguay nos cuesta mucho, ¿no? El avanzar a una velocidad razonable, digamos, en muchos de estos frentes. Eso, y teniendo en cuenta, además, que todas las áreas que vos decís, o todos esos cuellos de botella, implican una participación activa del Estado o del gobierno y una voluntad de hacer y una acción sostenida en el tiempo. ¿Hay una agenda, vos estás viendo una agenda política en torno a eso? A ver,
quizás en algunas cosas hay un poco más de consenso, por decirlo de alguna manera. Esto de que Uruguay necesita más apertura empieza a ser algo, abrirse más, empieza a ser algo que se siente tanto en filas del gobierno como en filas de la oposición. Igual ponen el énfasis en las diferencias, sí, ahí, ¿no? O sea, como en muchas cosas, y ahora... La política exterior, que históricamente era una política de Estado en Uruguay, de las pocas políticas de Estado que había, hoy, cuando el Frente propone, surge del Frente la idea, durante los gobiernos del Frente, la idea de asociarnos con China, pero cuando este gobierno la propone, el Frente sale a poner pero, hay que tener pero, ¿no? Se pueden llegar a perder empleos. Sí, ya sabíamos que íbamos a perder empleos. Sí, sí, no. A ver, eso pasa y es parte también de una democracia que haya permanente discusión o choque entre el gobierno y la oposición. Pero más allá de esos matices que son ciertos, en general hay una percepción de que es verdad que es importante que Uruguay se abra más al mundo. Después va a haber, y probablemente de eso no vamos a zafar, digamos, sea quien esté en el gobierno, peros y objeciones, pero me parece que por ahí hay un lugar donde hay relativo consenso, por lo menos en la necesidad. Tampoco tenemos un lobby muy fuerte contrario a la apertura como pasa en otros países, como en Argentina, como en Brasil. Como pasa en otros países. Es cierto que junto con eso hay que pensar en cómo se va a trabajar con los perdedores de la apertura, ¿no? Porque lo que advertía eventualmente el Frente en este sentido es innegable. Una mayor apertura con algunas economías va a suponer para algunos sectores de la actividad económica problemas, va a suponer para algunos trabajadores problemas, y hay que también planificar y trabajar para aliviar los dolores de esos procesos, ¿no? A mediano plazo probablemente los problemas sean mayores si no nos abrimos. Es que a nuestro juicio, sin duda, ¿no? El costo es mucho mayor de seguir como estamos, ¿no? Porque, como decíamos, las proyecciones de este año son pobres, pero en una mirada más larga, si las cosas no cambian de ritmo, probablemente solo nos vamos a seguir alejando del objetivo, ¿no? Aparece ahí en el radar la inversión de la planta de hidrógeno verde, aparecen algunas nuevas inversiones, eso mueve la aguja, es el tipo de inversiones que Uruguay tiene que atraer, o con eso no alcanza y es otro tipo también el que va a generar el empleo, el que va a generar sobre todo los empleos de mayor calificación, como decíamos. Toda inversión es bienvenida y ojalá tuviéramos cada 2-3 años inversiones de este porte que se anuncian y que llegan y que suponen impactos fuertes durante la época de construcción, más allá de que después en funcionamiento no tengan un gran impacto en materia directa de empleo, que es una de las cosas que muchas veces se señala, pero son empleos los que generan estos proyectos de mucho valor, de mucho ingreso promedio, digamos, y siempre deberían ser bienvenidos este tipo de proyectos. Pero más allá de esos grandes proyectos, que ojalá podamos soñar con que cada 2-3 años lleguen algunos de ellos, necesitamos una inversión más permanente en el resto de los sectores de la economía, ¿no? Donde está empleado el grueso de los trabajadores en nuestro país. Y hay una contradicción entre el desarrollo del agro o el crecimiento basado en exportación de origen agrícola y la industrialización como una mira para el desarrollo, que en los últimos tiempos no solo algunos sectores de la izquierda, esto se ha sumado, por ejemplo, Cabildo Abierto con una visión desarrollista por el lado industrial. ¿Es por ahí el camino o es otro? A ver, nos parece que es innegable que Uruguay tiene ventajas comparativas notorias en la que es la elaboración de alimentos, digamos, la producción de alimentos de base agropecuaria, y no deberíamos renegar de ese, que es uno de nuestras principales ventajas comparativas, como decía recién. Sí, con el foco como ejemplo de éxito la cadena forestal, el lograr ir agregando cada vez más valor en algunas de esas cadenas o en torno a esas cadenas, porque también, por ejemplo, quizás Uruguay nunca tenga la escala para ser un gran productor de aceite, por decir un ejemplo, y la soja siempre va a ser exportada como soja,
pero en lo que es la biotecnología en torno a la semilla hay una cantidad de valor agregado que también se puede agregar y se puede crecer en ese sentido, ¿no? Y hay ejemplos de mucho éxito en ese sentido que no han renegado de su producción primaria, pero que le han ido agregando valor en torno a él, ¿no? Florencia, muchas gracias por tu aporte. Por favor, un gusto. Gracias, Fede. Por favor, nos vemos. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.